Cuando Jesucristo viene a la tierra, se hace un ser humano, entonces Él fue el Cordero que se ofreció por los pecados de toda la humanidad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Nosotros en este mundo, dijo Jesús, que somos la sal de este mundo, que somos la luz de este mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de martes. Estamos en una nueva edición de Conexión Espiritual. Este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Es un día maravilloso que el Señor nos ha dado para que podamos disfrutar de cada una de las bendiciones con las que Él ha llenado nuestra vida. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que cada martes están en sintonía de Conexión Espiritual, y también a cada uno de ustedes que se han unido a la oración de los viernes, donde estamos los salmistas junto a las mujeres victoriosas en este clamor a nuestro Padre por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestros jóvenes. Así que si usted se quiere unir a esta oración, es bienvenido. Tenemos habilitados los números de teléfono en WhatsApp. Aquí le van a estar apareciendo. Y si usted no tiene acceso a enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, puede escribirnos un comentario tanto en el canal en YouTube como en las demás redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Y usted puede hacer un comentario haciéndonos llegar su petición de oración para que nosotros podamos unirnos juntamente con usted para clamar a nuestro Dios. Y Él va a hacer grandes maravillas en sus vidas, como la ha estado haciendo en nuestras vidas. Así que ahí le dejo esa invitación especial. Los viernes a las 6 en punto de la mañana sale la edición. Gloria a Dios, así que se puede unir juntamente con nosotros. Vamos a estar orando este día como lo hacemos cada martes, dándole gracias a nuestro Dios, porque ya nos permitió levantarnos, abrir nuestros ojitos, disfrutar de este nuevo día, y démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros hasta este día. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, maravilloso Señor, por tus bondades que han sido inmensas para con nosotros, papito. Gracias, bendito Señor, por tus grandes maravillas. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros cada día, Señor amado. Gracias, bendito Señor. Gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer que nos has regalado. Gracias, bendito Señor, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, maravilloso Rey eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, bendito Señor, que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra cada día. Úsanos como un vaso, Señor, delante de tu divina presencia. Y desde ya, Señor, bendecimos las vidas, los corazones de todos aquellos, Señor, que escuchan atentamente tu palabra, bendito Dios, que tu palabra pueda quedar sellada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así en este día vamos a estar estudiando el capítulo número 5 de la carta a los Corintios, la carta que escribe, ¿verdad?, el apóstol Pablo al pueblo que se encontraba en Corinto. Y nos dice, un problema moral en la iglesia. En la versión que usted estudia puede decir, ¿verdad?, lo puede decir de otra manera, pero lo que vamos a estudiar es lo mismo. Así que nos dice, se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes,
el hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Cuando el apóstol Pablo se entera, ¿verdad?, de esta situación que se está dando dentro de la iglesia. Por eso les dice que ni siquiera dice, lo cometen los que no conocen a Dios. O sea, este pecado tan grande que se estaba dando dentro de esta congregación en la cual él había sido ministro, en la cual él había forjado el fundamento, ¿verdad?, de la palabra de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo les dice que todavía están orgullosos, deberían más bien dice de sentirse tristes. Entonces, aquí tengo, ¿verdad?, también el teléfono porque quiero que veamos en Levítico capítulo 18 las leyes sobre estos actos. Jehová Dios les había dado al pueblo israelita estas leyes, cómo ellos iban a conducirse. Recordemos que cuando comienza, ¿verdad?, el mundo, había muchos hombres que tenían más de una esposa. Las esposas les daban a sus sirvientas y así había estado todo este asunto. Pero cuando el pueblo israelita sale del cautiverio de Egipto, que era un cautiverio literal en el que ellos estaban, pero también estaban cautivos mentalmente, porque el pueblo israelita había empezado a tener las mismas costumbres de los egipcios. Ellos hacían muchas cosas paganas que hacía el pueblo de Egipto. Por lo tanto, Jehová Dios quería que ellos fueran diferentes. Por eso el Señor les dice que son un pueblo santo, un pueblo que Él escogió, un pueblo que Él sacó de aquella esclavitud, y Él los quiere sacar de tanto de esa esclavitud que estuvieron en Egipto, literalmente como mentalmente. Entonces, por eso en el desierto Jehová Dios les da todas estas leyes antes de entrar a Canaán, porque también en Canaán había gente pagana, había gente que hacían toda clase de pecado. Y entonces Jehová Dios no quería sacarlos de Egipto, donde venían, ¿verdad?, de todo eso, de ese paganismo en el que vivían, a introducirlos a otro lugar pagano para que ellos siguieran en el mismo pecado. No, Dios aquí les quería dejar bien claro cómo ellos debían conducirse delante de Dios. Entonces les habla en Levítico 18, el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. No, Dios no quería que su pueblo, sus escogidos, vivieran conforme a las leyes de esta gente pagana, ¿verdad? Dice: cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor su Dios. Dios les iba a dar todas estas leyes, ya les había dado los mandamientos. Entonces les quería dar también estas leyes, ¿verdad?, para que ellos supieran cómo iban a vivir entre medio o en medio de todas estas personas paganas. Dice: lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor.
Esta es la introducción que le hace el Señor Dios Jehová a Moisés. Jehová Dios le hablaba a Moisés y él era el que comunicaba todo lo que Dios decía, se lo comunicaba al pueblo, ¿verdad? Entonces ya después les empieza, ¿verdad?, a hablar. El capítulo 18 y el 20 son capítulos que Dios habla específicamente acerca de las leyes sobre la contaminación sexual, sobre las relaciones sexuales, cómo era que ellos tenían que vivir en ese aspecto. Entonces Dios les empieza a decir, ¿verdad? No deshonres a tu papá teniendo relaciones con tu mamá, ella es tu mamá, así que no tengas relaciones con ella. Y luego también le dice en el versículo 8, porque esto es lo que está pasando en Corinto, le dice, no deshonres a tu papá teniendo tú relaciones sexuales con la mujer con la que él se case, o sea, con la madrastra, con otra mujer que no era la mamá de la persona a quien Dios se refiriera. En este caso les está hablando, ¿verdad?, a los varones, más que todo, porque pues en el varón es donde más se da este asunto. El día de hoy pues es igual también en estos tiempos, era igual mujeres y hombres, pero más que todo, aquí Dios les está hablando a los varones y más adelante también habla a las mujeres. Entonces vemos en el versículo 8, ¿verdad?, que esta ley estaba dada para el pueblo israelita. Y los corintios estaban, lo que Pablo les había dado eran las leyes de como israelitas que eran. Muchos de ellos habían sido paganos antes de que Pablo llevara, ¿verdad?, el mensaje. Y ellos tenían todos estos asuntos ancestrales. Ellos no habían dejado estas prácticas de sus ancestros. Por eso el día de hoy nosotros tenemos que echar fuera cuando clamemos a Jehová Dios, cuando hablemos con el Señor, tenemos también que pedirle que quite de nosotros todo lo de nuestros ancestros. Porque si nos vamos a leer el Antiguo Testamento, Dios dice que Él es Dios de nosotros hasta la cuarta y quinta generación. Entonces venimos, ¿verdad?, con ancestros nosotros, con mi tatarabuelo, mi abuelo, mi mamá, yo. Y si yo no erradico de mi vida, no saco de raíz todo lo que hicieron mis ancestros, entonces yo también lo voy a pasar a mis hijas a mis nietos, y así va todo, ¿verdad? La generación, ese es todo lo que se hereda, todo esto malo. Entonces nosotros tenemos que aprender a expulsar de nuestras vidas todo lo que se nos ha sido heredados. Hay muchas personas, ¿verdad?, que son alcohólicos, y empieza uno a ver a sus ancestros. Su tatarabuelo era alcohólico, su abuelo era alcohólico, su papá era alcohólico, o tal vez su mamá. Entonces, de ahí viene la raíz. De ahí viene, por eso hay personas que dicen, ¿cómo es que no puede dejar que no? Tenemos que echar fuera a esos ancestros. Tenemos que echarlos fuera porque los venimos cargando. Muchas veces no nos enseñan, no nos damos cuenta que por nuestros ancestros nosotros no podemos dejar algunas malas prácticas. Entonces, en el pueblo de Corinto vemos que ellos todavía no habían dejado esta mala práctica de estar, pues se sentían, dice, orgullosos. Quiere decir que ellos lo practicaban. Y sí, estuve viendo al comentarista que yo más leo. Dice que en Corinto era como normal estas prácticas de que un hijo fuera y tomara, ¿verdad?, como mujer de él, o se acostara con la mujer de su papá, o que tomara a la hermana de su esposa, se acostara con él. Era como una práctica normal para ellos, pero porque eran paganos. Pero ellos como que todavía no habían entendido muy bien que al venir a Cristo es dejar
todo eso, dejar el pecado, tanto en este tiempo como ahora. Nosotros cuando venimos a Cristo, por eso es que muchas personas no quieren seguir a Cristo, porque quieren seguir en los mismos delitos y maldades. No se quieren apartar, porque saben que el ser cristiano es dejar toda la maldad, todo el pecado en el que nosotros vivimos. Es nacer de nuevo, es convertirnos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso nosotros le llamamos conversión. La gente a veces dice, ¿y en qué se van a convertir? Es una conversión espiritual donde nosotros dejamos el pecado y nos convertimos a Cristo. Tenemos que apartarnos completamente de todo lo malo que hemos venido haciendo. Si bien es cierto, no es de la noche a la mañana, pero cuando ya empezamos a caminar y a ver, el apóstol Pablo estuvo muchos años, mucho tiempo con estas personas. Creo que fueron más de 2 años que estuvo con ellos. En todo ese tiempo ellos tuvieron que haber aprendido todo esto. Él tuvo que haber enseñado estas leyes que Jehová Dios había dado al pueblo israelita. En 2 años, como cristianos nuevos, tenemos que aprender también. Aún la gente del mundo conoce las leyes, no las vamos a conocer nosotros cuando venimos a Cristo. Entonces, no, ya ellos como que lo estaban haciendo ya porque ya era una costumbre de ellos y no querían dejarlo. Como les digo, cuando el apóstol Pablo estuvo con ellos ahí, ellos seguían, ¿verdad? Todo al pie de la letra, pero al irse el apóstol, entonces ellos dijeron, no, pues ya Pablo no va a volver, yo me vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, ya no voy a tener quien me esté diciendo cómo hacer las cosas. Pero como les dijo Pablo en el capítulo que pasamos, les dijo, ustedes creen que yo no voy a volver, pero en cuanto nomás Dios me dé luz verde, en cuanto nomás yo pueda y Dios me lo permita, yo voy a ir para allá. Entonces, y luego se da cuenta el apóstol Pablo de esto que está pasando y le dice, deberían más bien estar tristes. La palabra que usa el apóstol Pablo para estar tristes es penteín en el original, en lo que se escribió esta carta. Y dice que esta palabra es la palabra que se usaba para duelo, para cuando alguien había fallecido y se hacía duelo, dice, por esa persona que había fallecido. Esta es la tristeza de la que les está hablando el apóstol Pablo al pueblo, ¿verdad? A los que no estaban actuando como esta persona, sino que lo estaban recibiendo ahí como que nada pasaba. Dice, deberían estar tristes, deberían estar con duelo, con ese dolor en su corazón de que esta persona esté haciendo lo malo dentro de la congregación. Y por eso le dice el apóstol Pablo, el hombre que cometió este pecado debería ser expulsado dentro de ustedes. O sea, no deberían ellos alegrarse por lo que él está haciendo, sino que más bien como ponerlo, podríamos decirlo de esta manera, como en una cuarentena. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo y lo explica después el apóstol Pablo. Yo a veces me adelanto porque como leo esto, lo comparo y se me graba mucho la palabra en la mente. Pero más adelante el apóstol les dice, no es que yo les digo que se salgan del mundo porque estamos en el mundo. No, ¿verdad? Sino que hacerle ver a esta persona que no está bien lo que está haciendo, ni que uno lo va a recibir amablemente, ni que le vamos a aplaudir porque esté haciendo este pecado. No se le debe aplaudir a la persona. Pero, ¿verdad? La palabra que usa el apóstol es que debería de ser expulsado. Y les dice, reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo los estaré acompañando en espíritu. Se refiere a reunirse como para interceder, para clamar, para que el Espíritu Santo les dé, ¿verdad?, la salida, que cómo deben actuar con aquellas personas. Más bien con el varón, porque pareciera que la mujer, como no la nombra, ella era una pagana. El hombre ya estaba dentro de la congregación y por eso el apóstol está diciendo aquí, ¿verdad? Que
él debería ser expulsado de la congregación. Dice, yo los acompañaré en espíritu, o sea, él estará presente desde donde el apóstol Pablo estaba, que era en Éfeso, iba él también a reunirse en oración con todos los ancianos, podríamos decir, de la iglesia. Es por eso que yo les digo, ¿verdad?, que envíen sus peticiones, nosotros nos unimos, porque nos unimos en espíritu. Tal vez usted no está en este país, tal vez usted, no sé, está en otro lugar, pero si usted manda su petición y nos unimos al mismo tiempo por la petición, estamos en el espíritu, toditos juntos. Y entonces esa oración se eleva con más fuerza delante de nuestro Padre Celestial. Como les dije en otra ocasión, mi mamá dice que una sola golondrina no hace verano. Entonces seríamos muchas golondrinas queriendo hacer verano y lo lograríamos, porque la oración es poderosa y más cuando se hace en unidad. Muchos orando somos más fuertes en todo, en todo. Si ustedes ven, cuando un pueblo se une, es poderoso el pueblo, entonces más en la oración, ¿verdad?, que llega con poder delante de nuestro Dios. Y dice, el poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. Eso es lo que ellos necesitan, ¿verdad?, buscar el poder del Señor Jesús. Y es lo que necesitamos también nosotros, buscar ese poder. Dice, en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día que el Señor venga. Suena fuerte, ¿verdad?, el que les diga al apóstol, entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Pero en realidad lo que el apóstol Pablo está queriendo aquí decir es que entreguen la carne. O sea, que lo rodeen y que le hagan ver, como les dije, que lo pongan en cuarentena, que le hagan ver que no le están aplaudiendo su pecado, que él está cometiendo un pecado mortal delante de Dios. Y entonces lo que él tiene es que reconocer, humillarse, humillar la carne, doblegar aquella carne, porque muchas veces, más que todo en los pecados sexuales, es tan difícil dejarlos. Dejar a una persona que no es nuestro cónyuge, que es algo ilícito que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Dios junta al hombre y a la mujer, le dice, ya no van a ser dos, sino uno solo. Se van a fundir en una sola carne. Entonces, cuando nosotros nos unimos con alguien sexualmente, también nos unimos en el espíritu. Llegamos a fundirnos en un solo cuerpo. Entonces es muy difícil soltar, ¿verdad? Los pecados sexuales son los más difíciles de soltar porque estamos fundidos en una sola persona. Porque así lo dijo nuestro Señor. Y entonces es como que a mí me corten una mano. Me duele, me va a doler y yo voy a hacer todo lo posible porque no me la corten, que decir, no, yo no quiero que me la corten. Entonces lo mismo cuando estamos haciendo, ¿verdad?, algo ilícito con la persona que indebida y tenemos que cortar esa relación. Ustedes tal vez se darán cuenta, ¿verdad?, cuando hay una ruptura de una pareja, el duelo que se vive, el dolor que se vive. Sufren las personas, hay personas que se tiran a la borrachera, hay personas que hasta se pueden llegar a quitar la vida. ¿Por qué? Por eso mismo, porque duele separar aquello que ha estado adherido a nosotros, que ha estado unido a nosotros. Es muy difícil, pero aquí el apóstol Pablo les está queriendo decir a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, que tienen que darle un escarmiento a esta persona, que tienen que sacar aquel pecado de la congregación. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice, su deseo pecaminoso será destruido. O sea, que lo tienen que llevar, ¿verdad?, en el espíritu.
en oración, abrazarlo en oración, para que su espíritu sea redargüido, para que él tome esa fuerza y decir, bueno, esto no es conveniente, no puedo seguir con este pecado, no puedo estar en la congregación con este pecado. Entonces, para que su espíritu se reavive, que su carne muera, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, matar nuestra carne, matar todos los deseos pecaminosos, porque como dice en la palabra del Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nos dice, no, yo quiero tomarme un trago de licor, yo quiero fornicar, yo quiero hacer droga, todo eso es parte de lo que la carne quiere. Yo quiero irme a ese hombre o esa mujer me gusta, yo quiero acostarme con esa mujer. Eso es parte de la carne, pero el espíritu por otro lado dice, no, esto no es agradable a Dios. Yo no puedo hacer esto contra mi Señor. Ese es el espíritu que nos está redarguyendo, pero muchas veces la carne puede más que el espíritu. Muchas veces cuando no estamos muy cimentados en Dios, entonces nos dejamos arrastrar por la carne. Y cuando uno se deja arrastrar por la carne, entonces es tan difícil volver a levantarnos. Sí se puede. Sí se puede. No, usted no diga yo caí, yo no puedo levantarme, yo no puedo volver, a mí me da pena. El enemigo le pone a uno pena, le pone esa vergüenza de si yo pequé, ¿verdad? Y toda la congregación se dio cuenta, yo no quiero volver porque me da pena que los hermanos me miren. No, el enemigo nos pone eso. ¿Para qué? Para que no volvamos a Cristo, para que no volvamos nuestro corazón al Señor, para que nos sigamos revolcando en el lodo, para que sigamos destruyendo nuestra vida, porque a eso ha venido Satanás, nada más a destruir nuestra vida. Él no quiere que nadie se salve, pero el Señor Jesús sí, Él vino para salvarnos, para darnos esa salvación tan grande y maravillosa. Téngalo siempre en mente, usted puede volver a Cristo porque Él está con su amor esperándolo. Él dijo, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo. Así que si el enemigo, usted ha hecho un pecado y el enemigo le pone en su mente, no vayas porque la gente va a estar hablando de ti, no vayas, mira, no te da vergüenza. No, usted a él déjelo avergonzado, usted avergüence al enemigo. Y usted diga, yo sí puedo volver a Cristo porque Él es mi abogado defensor, porque Él es mi salvador, porque Él vino a morir para lavarme de estos pecados, sea cual sea el pecado que usted haya cometido. Nuestro Señor Jesucristo, si usted viene con el corazón contrito, triste, humillado ante Él, Él lo va a limpiar o la va a limpiar. Y la va a volver a abrazar con amor eterno, dice el Señor, que nos ha amado. Y por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Así lo dice el Señor, porque Él es maravilloso. Se lo digo yo de mi propia experiencia. Gloria al Señor. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva. Pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Dejen de alabarse a sí mismos, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque como en estos tiempos un hombre que es mujeriego se alaba, es el mujeriego del barrio, ese que las puede con todas, ese aquí, ese allá. Lo mismo estaba ocurriendo. Lo mismo estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces, este le quitó la mujer al papá, mira, anda con... Tal vez la mujer era más joven que él, ¿verdad? Ya un hombre grande con una muchacha jovencita. ¿Sí? Los hombres se creen, ando con una jovencita. Y todo eso. Entonces estaban alabándose, que se podía y que bueno, y que aquí.
No, no tan diferente, ¿verdad? Los tiempos en los que nosotros vivimos, porque hoy en día la gente que hace todos esos pecados se creen mucho, se creen muy superior, pero el pecado, dice, la promiscuidad es un pecado contra la misma esencia de la persona. O sea, pecamos contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, perdemos la esencia de nuestra humanidad, de nuestra propia santidad, podríamos decir. Y más que todo estos que ya eran cristianos, ya estaban en una congregación, ya habían recibido a Cristo, y tal vez estaban participando de la mesa del Señor, entonces estaban actuando contra el Espíritu Santo, contra el templo del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón, entonces ese templo tiene que mantenerse limpio, santo, puro, sin ninguna de estas contaminaciones. No podemos contaminar el templo del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, desháganse de la levadura vieja, dice, para que puedan ser como masa nueva. Y le dice el apóstol que un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea que este pecado que estaba dentro de la congregación podría contagiar a las demás personas. Porque al dejar el pecado dentro de la congregación, al alabar a la persona, al dejarlo compartir la mesa del Señor con los santos, entonces las demás personas dicen, bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Las demás personas dicen, bueno, ¿y este qué corona tiene? Decimos en mi país, ¿verdad? ¿Qué corona tiene? Él no es mejor que yo también lo puedo hacer. Entonces eso viene a contaminar tanto la mente primeramente de las personas, porque el enemigo entra por nuestra mente, y luego a llevarlo a la práctica, que ya entonces todas las demás personas se contaminan con el pecado que está cometiendo aquella persona. Porque si no se le reprende, si se siente orgulloso los ancianos, los líderes, el pastor de una congregación, al tener una persona así en su congregación, entonces las demás personas dicen, bueno, entonces al pastor no le parece que es malo. Y si yo lo quiero hacer, entonces lo hago. Entonces no, por eso hice un poco de levadura, un poquito. No sé si ustedes han visto, pero a mí a veces me pasa. Compro fruta y hay tal vez una de las frutas se pudrió y empiezan las demás. Empieza ya el moho o lo que salga de la fruta, como se llame, empieza a cubrir a la otra un poquito, y cuando miramos, toda la fruta se pudrió. Porque así es el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que saber con quién andamos. Tal vez nosotros no estamos cometiendo el pecado que la persona con la que andamos está cometiendo, pero vamos creando la mala fama. O tal vez sí nos gusta el pecado que la persona está cometiendo y lo llegamos a cometer. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, desháganse de la vieja levadura para que puedan ser como masa nueva. Como les decía, tenemos que convertirnos a Cristo, dejar nuestras malas prácticas que cometíamos cuando no habíamos venido a Cristo, o aún yo conocía de Cristo, pero andaba allá en el mundo, pero vine, me arrepentí, aquí estoy siguiendo a mi Señor, dejando las malas costumbres, las malas prácticas que andaba haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar, tenemos que ser nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Antes, en el Antiguo Testamento, se tenía que ofrecer un corderito, literal, un animalito. Matarlo y sacar la sangre. Con esa sangre, recordemos cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dijo a los líderes
que pusieran, ¿verdad?, en la puerta, en los dinteles de la puerta, la mancha de la sangre del cordero que habían matado. Cada familia iba a estar ahí, iban a celebrar la Pascua para que no pasara por ese hogar. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre en los dinteles de los hogares, entonces no iba a entrar ahí. Luego celebraban la Pascua, también se mataba este corderito, se hacía, ¿verdad?, el sacrificio por los pecados del pueblo. Un corderito, un animalito, pagaba por todos los pecados del pueblo. Era un holocausto, un sacrificio a Jehová Dios. Cuando Jesucristo viene a la tierra, se hace un ser humano, entonces Él fue el cordero que se ofreció por los pecados de toda la humanidad. O sea, el día de hoy ya nosotros no tenemos que ir al templo, al altar y presentar el animalito. ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestro cordero que se sacrificó una sola vez por nuestros pecados. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos. Primeramente reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra vida, como el cordero de nuestra Pascua, y humillarnos cada día delante de Él, cada día pedirle perdón, porque muchas veces se cometen pecados por omisión o porque no sabemos que cualquier cosa, cada día, porque no estamos en un cuerpo glorificado, entonces cada día tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor Jesús, pero ya no llevamos al animalito, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo, dice, porque nuestro cordero de la Pascua ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad, la levadura vieja. Entonces nosotros tenemos que ser como una masa sin levadura, una masa nueva, una masa del día. No una masa vieja que ya se esté echando a perder, ni masa con levadura. Dice, celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Tenemos que venir sinceros delante de Dios, con verdad en nuestro corazón, dejando todo lo malo que hagamos. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Ya se los había dicho, ¿verdad? Que es lo que el apóstol Pablo decía. Pues obviamente no podemos dejar de andar en medio de todo este tipo de gente. Claro que podemos separarnos de ellos, claro que lo podemos hacer, porque si una persona que es estafadora, que es idólatra, que es, que dice más aquí, que practica pecados sexuales, no es mi amigo, yo no tengo necesidad de estar sentado en su mesa. Yo no tengo necesidad de andar ahí juntito con él, no lo puedo hacer. Pero claro, muchos de nosotros tenemos amistades que están tristemente en situaciones similares. Entonces no podemos, ¿verdad?, separarnos de ellos y decir, oh, a mí ya no me visites, no me hables ni siquiera. No, es ahí donde tiene que brillar la luz de Cristo en nuestras vidas y brillar, hacer que brille para ellos también esa luz. Porque nosotros en este mundo, dijo Jesús, que somos la sal de este mundo, que somos la luz de este mundo. Entonces tenemos que aprender a darle sabor al mundo con la palabra de Cristo nuestro Señor. Tenemos que aprender a poner esa luz en el corazón de las personas. La palabra de Cristo Jesús es la luz. Entonces, por eso dice el apóstol que tendrían que dejar este mundo ustedes mismos, o sea, para ya no estar, ¿verdad?, con estas personas, pues nos tendríamos que morir, esa es la palabra. Dice, lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe,
adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. Que diciendo, ¿verdad? Como les digo, hay muchas personas que se dicen cristianos. Yo soy cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque mi mamá era cristiana, mi abuelita me llevaba a la iglesia, me bautizaron y yo voy. Y yo visito la iglesia los domingos. Eso no es ser cristiano. No. Eso no es ser, ese es ser religioso. El religioso va a la iglesia cada 8, se presenta como a marcar la tarjeta, escucha el sermón, cuando sale de la iglesia va a hacer cualquier tipo de cosa. Ese es un religioso. Un cristiano es el que se da por Cristo, predica la palabra, vive la palabra, que es lo más importante. Yo pienso que de predicar y vivir la palabra, vivirla es más importante. Porque si predicamos y no la vivimos, y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Tenemos que vivir la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es ser cristiano. Y seguir los mandamientos que nuestro Dios nos ha dejado. Entonces el apóstol Pablo a eso dice que ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique todas estas cosas, dice, ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. Porque si pretenden ser una cosa y no lo son, entonces imagínense, van a ser hipócritas con los de la tierra. Si son hipócritas con Dios, con nosotros, con los que estamos aquí, estamos físicamente. Entonces tenemos, ¿verdad?, que apartarnos de ese tipo de personas, porque como les dije, el juntarnos con ellos puede llevarnos a cometer el pecado que ellos están cometiendo, o vamos a ser aborrecidos por otras personas por ellos. Entonces, mejor de lejito te saludo y Dios te bendiga, pero no comparto tu pecado. Así es posible y tenemos la suficiente madurez espiritual para hacerle ver su pecado, decirle arrepiéntete, tú eres conocedor de la palabra del Señor, mencionarle los escritos donde la palabra del Señor dice de todos estos pecados inmorales. Hay muchas personas que ni siquiera se han dado una vuelta ahí por Levítico, por Números, nadie. Entonces, ahí todo está escrito porque ellos creen que todo esto que el Jehová Dios le dio al pueblo israelita es para el pueblo israelita. No, mis amados. Todo lo que el Señor nos dejó es para nosotros. Todas estas leyes para nosotros. Todos los que venimos a los pies de Cristo. Todo esto que está escrito en la santa palabra del Señor es para nosotros también. Para los conocedores de Cristo, para los que nos estamos apartando del pecado y de la maldad. Todo esto. Porque imagínense, nosotros como seguidores de Cristo, que yo vaya y tenga relaciones con el hermano de mi esposo o no sé, que cometa cualquier tipo de estas circunstancias. No, claro, esta palabra es para mí y para usted que es seguidor de Cristo. Y si usted no conoce de Cristo, no ha venido a los pies de Cristo, esta palabra es para usted, para que conozca de lo que se tiene que apartar, del pecado y la maldad, venir a los pies de Cristo y apartarse. Esto es lo que el Señor quiere, para que podamos ir a esas hermosas mansiones que nuestro Señor Jesucristo se fue a prepararnos a nosotros. Y nos dice el versículo 12, ¿acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia. Así que echen de su grupo al perverso, dice el apóstol Pablo. O sea que él está hablando, ¿verdad?, de que él puede tener como hablarles y decirles lo mal que están a los que están dentro de la congregación. Es como un pastor, pues nosotros vamos, ¿verdad?, a la congregación, el pastor tiene el deber, el derecho de reprendernos y decirnos, pues ustedes están haciendo esto y esto mal.
No, pero él no va a salir de su congregación y va a encontrar a alguien en la calle y le va a decir, mira esto y aquello. No, porque pues, no pertenece a su congregación. Si acaso es un familiar, un conocido del pastor, pues bien puede, ¿verdad? Pero si es alguien que el pastor nunca lo ha tratado, ni solo, el pastor solo sabe que viene, es un borracho y que viene, no tiene, creo, la autoridad. Creo que es a lo que se refiere el apóstol Pablo en este caso. Por eso dice, Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia. Dios es el que juzga, ¿verdad? A toda persona, a los que están fuera y a los que estamos dentro también. Pero en la congregación tenemos a nuestro pastor que nos tiene que hacer ver en lo malo que podamos estar. Y pues Dios va a quitar, ¿verdad? De raíz el pecado. Porque lo dice en Deuteronomio, usted puede ir a buscar Deuteronomio 17 y Deuteronomio 24, ahí nos habla, ¿verdad? De que Dios no dejaba ninguna raíz del mal, porque Dios siempre ha arrancado el mal desde la raíz. Por eso es que Él es lento para la ira y grande misericordia, porque cuando Él arranca el pecado, lo arranca desde la raíz. Es como cuando los médicos, ¿verdad?, quieren erradicar el cáncer. Entonces le dicen, tal vez una persona tiene cáncer de seno, le dice, vamos a extirpar el seno para que el cáncer no se riegue a todo el cuerpo o en otro lugar. Entonces es lo mismo, Dios arranca el pecado desde la raíz. Entonces, para que no venga la ira de Dios sobre nosotros, apartémonos del pecado, apartémonos de la maldad. Yo siempre le hago esa invitación a todos aquellos que no conocen de Cristo, que por alguna u otra circunstancia entraron a ver un mensaje de la palabra del Señor. Usted puede entregarle su corazón al Señor Jesús. Como lo digo siempre, no es necesario que llegue un personaje a hacer esta oración de fe. Usted ahí donde se encuentre, si usted siente que la palabra del Señor lo está redarguyendo y siente ese anhelo de venir a los pies de Cristo, ahí, arrodíllese o de pie, solo dígale, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida para poder tener derecho a entrar a la patria celestial. Borra todas mis maldades, mi Señor Jesús. Y yo le aseguro que el Señor Jesús va a entrar en su corazón, que el Señor Jesús va a irlo limpiando poco a poco. Y Él le va a ir redarguyendo, diciéndole al Espíritu Santo cómo se va a ir conduciendo. Pero tiene que alejarse del pecado, dejar el pecado. Es poco a poco, eso sí, es poco a poco que nosotros vamos dejando el pecado y la maldad. No es nada mágico, pero el Señor hace grandes cosas maravillosas en nuestras vidas. Y luego que usted haya hecho esa oración de fe, porque es una oración de fe, porque vivimos por fe, usted acérquese a una congregación y hable con el pastor, los pastores de ese lugar, y ellos le van a seguir instruyendo. Gloria al Señor. Bendito es el Señor, maravilloso, que nos enseña cada día más y más de su palabra. Podemos aprender cada día más. Así que yo le sigo invitando, ¿verdad?, que no se pierda este estudio que tenemos de la Biblia, ¿no? Es leer la palabra del Señor e ir aprendiendo poquito a poco lo que el Señor nos quiere instruir. Gracias a todos ustedes, porque hasta el día de hoy pues han seguido este estudio de la palabra del Señor, y vamos a darle gracias a Dios por esta edición de Conexión Espiritual. Vamos a despedirnos con esta oración que hacemos siempre a nuestro Dios, dándole gracias porque Él es bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor amado, maravilloso, por tu palabra que nos has regalado. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el que nos instruye cada día en tu palabra, maravilloso Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, precioso Rey eterno. Gracias, Señor,
porque nos alientas cada día a seguir hacia adelante, maravilloso Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por enseñarnos, por dejarnos tu palabra, Señor, en estos escritos, maravilloso Dios de gloria. Enséñanos cada día a caminar de tu mano, Señor, a santificarnos cada día, Señor, cada día nuestra vida, precioso Señor, para poder volar contigo, Señor, a esa patria celestial, maravilloso Señor. Desde ya, Señor, te pedimos una bendición especial por cada vida, Señor amado, que has escudriñado tu palabra juntamente con nosotros. Aquellos, Señor, que hicieron ese paso de fe, bendícelos, Señor, guíalos con tu Espíritu Santo, maravilloso Señor. Redarguye sus corazones, llénalos de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Bendito, Señor, haz habitación en sus corazones, papito lindo, maravilloso. Gracias te damos porque eres bello, Señor, porque eres bueno, grande y maravilloso. Gracias, mi Señor. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Yo les invito a la oración de los viernes. Gloria al Señor. No se les olvide, a las 6 en punto de la mañana estamos los salmistas junto a las mujeres victoriosas para clamar a nuestro Padre Celestial. Y ponga en las manos del Señor cualquiera de las peticiones que usted tenga en su vida, cualquier necesidad. Y Dios es el que hará las cosas conforme a su voluntad, porque muchas veces queremos, ¿verdad?, que Dios sea un número mágico, pero Dios no es un mago. Dios hace las cosas conforme a su voluntad porque Él es soberano. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros, pero la palabra del Señor, que no se puede contradecir, dice que los planes que Él tiene son de bienestar y no de mal. Gloria al Señor Jesús. A ver si nuestra editora nos busca ese texto y lo pone aquí por la pantalla. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Así que yo como siempre, les mando un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando, hasta mi bella Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Dios les bendiga Colombia, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, gloria al Señor, Dios les bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada nación, sobre cada pueblo, gloria al Señor. Dios los bendiga de una manera grande, grande y especial a cada uno de ustedes. Sigamos orando por nuestros gobiernos, por nuestras naciones. Dios tiene el control de todo en sus manos. Nada se le escapa. Dios es un Dios fiel, justo y misericordioso. Hagan suyas las bendiciones de Dios que son nuevas cada mañana. Nos vemos en una próxima edición de Conexión Espiritual.